Hola, buenos días. En representación de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. Mi nombre es Clementina Gay, soy la directora ejecutiva del capítulo interamericano basado aquí en Miami. Y bueno, para darles un preámbulo rápido de quiénes somos, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos es la organización de negocios líder a nivel binacional, cuyo objetivo es fomentar los canales de comunicación para el desarrollo comercial y de inversión, no solo entre México y Estados Unidos, sino inclusive con Latinoamérica. Operamos a través de 10 capítulos aquí en Estados Unidos, tenemos más de 500 empresas afiliadas y somos el puente de conexión para aquellas empresas mexicanas que desean tener algún tipo de negocio en Estados Unidos y viceversa, empresas americanas con intereses de inversión en México. Nuestros pilares son el desarrollo de negocio, educación en innovación y la comunicación. Pues entremos al tema de hoy, es el presente y futuro de las energías renovables en México, derivado de algunas disposiciones gubernamentales que han generado mucha especulación las últimas semanas. Quisimos abordar el tema con un grupo de expertos, si bien para hablar de los retos que enfrenta el sector hoy día, también para proponer salidas, soluciones, ideas, estrategias de cómo enfrentar la situación actual e incluso las oportunidades potenciales de negocio que hay. Quiero agradecer de forma muy especial a Greenberg Traurig, la oficina de Miami y de México, por el apoyo incondicional que brindan a la Cámara. Gracias, Eric, Antonio. Y también tenemos la fortuna de contar con la presencia de dos empresas líderes en el sector de energías renovables, ATA y Envision Energy. Gracias, Patricia, Rafael, por unirse a este webcast. Con ellos vamos a tener la visión desde el empresario, ¿no? Cómo han seguido el desarrollo de sus operaciones. Si tienen alguna pregunta, tenemos activo un chat, pueden mandarnos por ahí las preguntas, vamos a tratar de cubrir la gran mayoría de las inquietudes que recibamos. Y bueno, le cedo la palabra a Antonio Peña. Antonio es presidente del capítulo interamericano de la Cámara aquí en Miami y también es socio de la firma de abogados Greenberg Traurig. Adelante. Gracias, Clementina. Hola a todos. Gran introducción de Clementina. Yo soy el presidente del capítulo interamericano de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y soy además socio aquí en Miami con un enfoque casi 100% internacional en temas corporativos y de negocios. Tengo la suerte de moderar un panel muy talentoso el día de hoy en un tema bastante candente y de suma importancia que cambia todos los días en México y por ende creemos que es muy importante proveer información y analizar tanto las complicaciones existentes como potenciales oportunidades o predicciones en un futuro mediano, corto y a largo plazo. Clementina ya introdujo al panel de manera breve. Yo voy a hacerlo a lo mejor con un poquito más de detalle. Antes que nada, mi socio, Eric Hernández Gallego. Eric está en la oficina de México del despacho en el que ambos somos socios, Greenberg Traurig. Él es un socio en la parte de energía y recursos naturales del despacho y tiene muchísima experiencia en el tema, ha estado a la vanguardia de las últimas decisiones y para mí es un honor tenerlo aquí. Les comento muy rápido de Greenberg Traurig. Greenberg Traurig es un despacho de abogados que nació en Miami hace más de 50 años y que ahora se ha convertido en el despacho más grande en los Estados Unidos. Además tenemos oficinas en Europa, en Asia, en Israel y muy orgullosos de nuestra oficina de México, que ya está pronto a cumplir 10 años, que es una oficina que cubre básicamente casi todas las áreas, que suelen cubrir los despachos grandes, como se les suele llamar Big Law. Y entonces, una de las razones por las cuales Greenberg Traurig apoya tanto a la Cámara de Comercio México-Estados Unidos es porque mucho del enfoque de Greenberg es Estados Unidos y México, al final siendo aliados en comercio y en negocio, como lo han sido a lo largo de tantos años, y ahora principalmente que está a punto de ratificarse el TEMEC y con NAFTA durante 25 años,
para Greenberg las operaciones y los negocios entre los dos países es de sumísima importancia. Por otro lado, tenemos a Patricia Tato, que es la vicepresidente para toda Latinoamérica de ATA Renewables, y a Rafael Valdés Mingram, que es el director de Latinoamérica de Envision Energy International. Le voy a ceder la palabra primero a Patricia y luego Patricia que se la ceda a Rafael para que nos expliquen un poquito qué es ATA Renewables y qué es Envision Energy International. Gracias, Antonio. Gracias a la Cámara y a la invitación de ustedes. Buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. Un saludo. ATA Renewables es una empresa de origen español que ya tiene más de 6 años operando en México y que ve todo el territorio de América Latina desde México. Y bueno, nosotros somos ingenieros independientes, expertos en ingeniería, certificación, diseño de plantas fotovoltaicas, eólicas, mini hidro y de biomasa. Bueno, tenemos ya bastante experiencia a nivel internacional, contamos con más de 80 gigas de experiencia y es una empresa que se ha internacionalizado conforme han ido creciendo las energías renovables y tenemos presencia en Australia, en España, en Italia, en México, en Argentina, en Chile hemos tenido presencia y estamos yendo y viniendo. Normalmente estamos posicionados en los territorios donde las energías renovables han cobrado auge y hemos participado en todas las subastas de América Latina. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Creo que Pati me cede la palabra. Antonio, Clemen, muchas gracias por la invitación. Eric, un gusto. Encantado de conversar un poco con todos ustedes en este webinar y compartir un poco de lo que estamos haciendo nosotros. Les platico brevemente. Yo soy el director general para América Latina de Envision Energy, una empresa de capital privado chino, casa matriz en Shanghai y con operaciones prácticamente en los 5 continentes. La empresa es hoy día, de acuerdo a Bloomberg Energy Finance, es el 4º fabricante de aerogeneradores a nivel mundial, el 2º en China después de Goldwind, y la empresa se ha venido diversificando partiendo de la fabricación y proveeduría de aerogeneradores y en los últimos años entrando a la parte de administración de activos, digitalización, soluciones de almacenaje, etcétera. Hoy tenemos cerca de 13,000 megavatios instalados y operando en distintas partes del mundo, incluido América Latina. Tenemos 2 parques eólicos en Chile operando ya desde hace algunos años de manera muy eficiente. Tenemos proyectos en operación y construcción en México, 2 parques en Yucatán, uno de 70 megas y uno de 90 megas que estamos intentando interconectar y de eso platicaremos un poco el día de hoy. Tenemos un portafolio de más de 2,000 megas en México que estamos desarrollando también y proyectos en Argentina que están ya uno en operación, uno en construcción y 2 en desarrollo. Envision, como lo que platicaba ahorita en la parte digital, tiene cerca de 130,000 megas bajo su administración a través de una plataforma muy robusta que permite a operadores de distintos tipos de activos energéticos operar sus centrales. Eso en términos generales, quiénes somos nosotros y bueno, ahorita encantado de compartirles más datos particulares de lo que estamos haciendo y algunos de los retos que enfrentamos. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Rafa. Como todo el mundo podrá ver, la experiencia de este panel es muy enfocada en México, pero es una experiencia bastante internacional y desde distintas perspectivas, lo cual creo que va a ayudar a tener un análisis y una discusión bastante más enriquecedora. Clementina hizo una introducción breve sobre lo que ha estado sucediendo un poco desde el año pasado con algunas de estas decisiones que ha estado tomando la administración del gobierno de México. Entonces yo creo que, Eric, tú eres bastante más conocedor de los detalles. Entonces, en vez de yo intentar hacer una pequeña introducción al respecto, creo que voy a pasar directamente a las preguntas y te voy a ceder la palabra. Y te iba a pedir si nos explicabas un poco cuál era la problemática derivada de estos acuerdos y estos cambios en las políticas en materia energética del gobierno de México. Claro que sí. Buenos días a todos y gracias por participar en este webinar. Esperemos que sea de su interés y que les ayude un poquito a esclarecer toda esta problemática que ha venido sucediendo en el último año, año y medio, ¿no?
Como saben, este nuevo gobierno federal en México ha tenido dentro de sus políticas la idea de volver a otorgarle poder, ¿no?, a las empresas productivas del Estado como venían trabajando previo a la reforma energética, ¿no? Me estoy refiriendo a CFE y a Pemex, donde no quiere que sean una empresa más del sector, sino que otra vez estén robustecidas y sean las empresas líderes del sector en donde ellos puedan manejar toda la política energética del país, ¿no? Con base en esta regla, entonces, la Secretaría de Energía y el gobierno federal, junto con los órganos que tiene esta secretaría, han estado emitiendo ciertos lineamientos y normatividad que lo que hacen es tratar de restringir a las empresas privadas, ¿no?, la libre competencia en el mercado relacionado con todo este sector energético y sobre todo con todas las facilidades que el sector energético les otorgó para justamente tratar de activarlo en comparativa con otros países que nos llevan mucha ventaja, ¿no? Y podemos ir viendo todo lo que ha venido sucediendo. Empezó con la cancelación de la cuarta subasta, donde quedaba y se confirmó claramente cómo las subastas habían sido muy exitosas, porque gracias a las subastas, un porcentaje muy importante de energías renovables habían podido ser incluidas dentro del pipeline de proyectos que están generando energía en México. Y esto, obviamente, para poder cumplir con nuestras obligaciones internacionales como país. Posteriormente a esto, canceló también una subasta para una línea de transmisión. No nada más se quedó en la parte de generación, sino también se metió en la línea de transmisión a sabiendas de que esto ya es un mercado cautivo completamente de la CFE y no quiso que hubiera cualquier tipo de competencia a la misma, ¿no? Posteriormente a esto, se emitió un acuerdo justamente en contra de los certificados de energía limpia. Lo que trataron de hacer con este acuerdo es justamente tratar de que los proyectos renovables de la CFE previos a la reforma energética también pudieran generar certificados de energía limpia, lo cual implicó que el mercado como tal colapsara en tema de precios y además el objetivo más importante inherente de los certificados, que es justamente la reducción de gases de efecto invernadero, estaba siendo simulada porque el gobierno y la Secretaría de Energía a través de este acuerdo estaba tratando de duplicar, digamos, inventarios de generación de energía para tratar de confirmar que la reducción fue muchísimo más alta de lo que realmente sucedió, ¿no? Posteriormente a esto intentaron y se presentó ante la CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un nuevo acuerdo en donde trataban de restringir que para los proyectos legados no se pudieran, en términos generales, modificar los socios autoabastecidos que ya se tenían, ¿no? Lo que hacía que los proyectos en su momento, si por alguna razón requerían de cambiar al off-taker al cual están vendiendo la energía, ya no pudieran y de esa manera estaban tratando de restringir su participación y su capacidad dentro del sistema eléctrico nacional, ¿no? Y finalmente, todo lo que ustedes han venido sabiendo que ha pasado en los últimos 3 meses, donde por el tema del COVID, el SENACE aprovechó para publicar un acuerdo en donde trata de restringir justamente a todos los proyectos que se tratan de interconectar al sistema eléctrico nacional en su etapa preoperativa, pero no solo se quedó ahí, ¿no? También nos dio facultades al SENACE para tratar de hacer curtailment o reducción en la inyección al sistema eléctrico nacional para los proyectos que ellos consideraran que estuvieran generando algún posible impacto negativo al sistema. Y todo esto es porque la CFE y el SENACE determinaron que con base en la pandemia se redujo mucho la cantidad de energía a utilizar, ¿no?, por los usuarios finales, y que entonces la inyección de energía al sistema estaba haciendo un problema o estaba generando un problema en la confiabilidad del mismo, sobre todo las energías intermitentes, ¿no?, que son particularmente la fotovoltaica y la solar, porque justamente esta intermitencia, que significa que no pueden estar generando energía las 24 horas, estaba generando este problema de confiabilidad en el sistema y que supuestamente CFE era el que tenía que salir siempre a salvar a estas empresas para tener sistemas de apoyo, obviamente a través de energías convencionales, para tratar de cubrir esta falta de inyección de energía y poder generar una confiabilidad en el sistema, ¿no?
dentro de estas nuevas facultades, lo que estaban diciendo es que a través de los esquemas de acción remedial que ya existen en la normatividad actual, el SENACE iba a poder determinar exactamente quiénes de las empresas con energía intermitente y que ya estén operando podían reducir la inyección de energía en el sistema con base en esta problemática, ¿no? Posteriormente, el 15 de mayo, rápidamente, la Secretaría de Energía publicó una modificación a las políticas de confiabilidad del sistema que originalmente fueron publicadas en 2017 y que ya existe legislación justamente para tratar de regular esta confiabilidad en el sistema a través del código RED y a través de todo el procedimiento de interconexión que la legislación mexicana establece, ¿no? A través de 3 distintos estudios, el indicativo, el de impacto al sistema y el de instalaciones, y que todo esto es regulado justamente por SENACE para tratar de minimizar al máximo el posible impacto al sistema, no nada más de las energías que se consideran intermitentes, sino también de las convencionales, dependiendo también del impacto en el nodo, dependiendo de si el sistema está congestionado o no. Con base en eso, la misma autoridad ya te solicitaba que llevaras a cabo inversiones adicionales, ¿no? En tema de refuerzos y tecnología para tratar de evitar este tipo de problemáticas. Esta política de confiabilidad, lo que establece o lo que señala, ¿no? Es que durante años se ha venido generando un problema en el sector y en el sistema eléctrico nacional, y en parte porque no ha habido un orden del gobierno al otorgar permisos de generación de energía eléctrica y al celebrar contratos de interconexión, porque justamente no han estado revisando el por qué estos permisos pueden generar un problema, ¿no? Ya sea un ejemplo que ponen de que las centrales de los permisos que han dado están muy cercanas y que de pronto el impacto a un nodo en específico puede ser tan grave que congestionan la red como cualquier otro tipo de problemas que generan trabas en la confiabilidad del sistema, ¿no? Entonces, con base en esto, sacaron estas nuevas políticas. La mayor problemática de estas políticas es la discrecionalidad que el gobierno le está dando a sus órganos regulados, que de ahí se nace, para poder determinar estos y implementar estos lineamientos en contra de los particulares, ¿no? Y generó obviamente obligaciones adicionales que son impactos negativos en contra de los proyectos que ya tienen derechos adquiridos, ¿no? Como por ejemplo un dictamen de viabilidad que tiene que otorgar el SENACE para que ahora la CRE te pueda otorgar un permiso de generación de energía eléctrica. Y lo peor de todo esto es que, y es justamente en donde podemos darnos cuenta cómo el gobierno está tratando de que la CFE otra vez sea una autoridad y no una empresa productiva del Estado, es que le están dando también facultades a la CFE para poder dar recomendaciones a estos órganos regulados cuando ellos consideren que se puede generar un impacto en el sistema eléctrico nacional, ¿no? Y finalmente, la cerecita en el pastel. La CRE publicó incremento de tarifas, de las tarifas por tu estampilla para los proyectos que se consideran legados, no nada más renovables, sino también convencionales, pero la diferencia la podemos platicar. Y este incremento de tarifas, su excusa es porque supuestamente no existe una equidad y que las tarifas por tu estampilla que tenían estos proyectos era muy baja y le estaba subsidiando CFE, y que entonces ya no podían seguir subsidiando a proyectos que habían sido otorgados de manera leonina y que supuestamente son para este gobierno simulaciones porque la energía en realidad no está siendo otorgada en los proyectos de autoabastecimiento para los mismos socios, sino que se está vendiendo a empresas que no tienen nada que ver con los generadores, ¿no? Los incrementos en las tarifas son tan altos que van desde 450% hasta casi 800% en baja tensión, lo cual genera una problemática importantísima en este tipo de proyectos porque, uno, las tarifas por tu estampillas fueron parte de justamente los acuerdos y, digamos, subsidios que dio el gobierno federal en ese momento para tratar de implementar mayor proyecto de energías limpias en México y renovables para cumplir con nuestras obligaciones a nivel internacional y también a nivel local, ¿no? Con todas las leyes que tenemos. En este momento estábamos hablando de la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Con base en estos por tu estampilla, lo que hacía es que en ese momento, cuando las energías renovables, el costo de su implementación era más alta que
el costo de generación de energía convencional por parte de CFE, porque ya tenía las plantas instaladas, entonces le dio este subsidio para tratar de que estos costos adicionales se equipararan un poco y no los sacaran de mercado, ¿no? Y en segundo lugar, además de eso, fue también porque lo que quería el gobierno justamente era tratar de cumplir con sus obligaciones internacionales a reducción de gases de efecto invernadero. Con base en estas dos políticas, otorgó estos subsidios o esta posibilidad de tener un puerto estampilla, que lo que significa es que siempre te van a cobrar la misma tarifa, no importando la cantidad, los kilómetros o la distancia que tú vas a usar dentro del Sistema Eléctrico Nacional para entregarla, ¿no? Por eso se llama estampilla, porque viene un poco basado en lo que el servicio postal a nivel internacional utiliza, ¿no? Que te cobran más por peso que por distancia. Entonces, con base en eso, las empresas hicieron sus inversiones, ¿no? Sus business planes, sus estrategias económicas, sus financiamientos y la celebración de negociaciones con los off-takers. Entonces, digamos que el incremento a un 800% rompe completamente la posibilidad de continuar con un proyecto como se había otorgado en su momento y como se había analizado, y por ende es una política indirecta para tratar de reducir este tipo de proyectos para que el gobierno federal pueda volver a tomar control a través de la CFE con sus propios proyectos, ¿no? Finalmente hay un chisme, digámoslo así, ¿no? Que también no nada más es para que la CFE pueda volver a tener el control sobre el sistema y sobre la generación a través de sus plantas, sino que también hay cierta persona que tiene un interés con el gobierno federal para vender combustóleo, ¿no? Y no nada más Pemex, sino también un cierto senador, y que con base en esto, si nosotros logramos sacar del mercado ciertas centrales eléctricas, se podrían implementar proyectos de combustóleo para prenderlos, digamos así, y que estos generen la energía que se necesita inyectar al sistema eléctrico nacional para cumplir con las necesidades de los usuarios finales. Eric, gracias por la explicación bastante amplia y bastante enriquecedora. Hablas mucho de la justificación por la cual el gobierno ha tomado muchas de estas medidas bajo la idea de proteger el sistema eléctrico nacional. Y tenemos la ventaja de que tenemos a Patti con nosotros, que está en ATA Renewables y tiene la experiencia en temas de ingeniería. A mí me gustaría saber, Patti, si te han convencido. ¿Tú qué crees al respecto sobre esta justificación de proteger el CEN? Pues mira, Antonio, después de la telenovela que acaba de contarnos Eric y de los múltiples escenarios que estamos viviendo, ¿no? En ATA, pues prácticamente hemos evaluado códigos de red en todos los países del mundo. Estamos ya viendo proyectos con almacenamiento de baterías, con tecnologías pues, que son mucho más sofisticadas, y nos sorprendió mucho que con tan poca penetración de renovables, el SENACE, que tiene todas las capacidades técnicas y que posee los mecanismos necesarios y procedimientos establecidos de operación en su código de red para determinar estas pruebas, hayan emitido este acuerdo, de lo cual pues también nosotros podemos dar valía y peritaje de que pues evidentemente la integración coordinada de generación renovable en México pues puede garantizar perfectamente lo que están pidiendo, ¿no? La eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional, porque ya los mismos equipos cuentan con sistemas para pasar el código de red, ¿no? Se argumenta también algunas fallas en ciertas regiones y nodos que pues tampoco se ha comprobado dentro de este acuerdo ni muestra ninguna evidencia concluyente sobre el impacto que pudieran tener la penetración de renovables en su fase de preoperación y operación. Y también vemos que pues tenemos los mecanismos, ¿no? Existe un código de red que se ha ido modificando y que constantemente se está actualizando, en el que los mismos componentes, llámense los inversores de las plantas fotovoltaicas, cumplen con el código de red y que permiten que el sistema no tenga esas fluctuaciones. Aquí hay un tema también, pues que tenemos un sistema nodal, que bien lo dijo Eric, que pues está distribuido con diferentes redes de transporte y de suministro,
y que pues eso tiene fallas naturales y que también es un sistema que también ha necesitado inversión y que ha necesitado que se le dé mantenimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que también es parte de alguna situación que deberían de manifestar, ¿no? La gente de CFE, que pues tampoco le han metido dinero a eso y que hay una carencia de visión y de falta de programación para líneas de transmisión, que realmente pues lo que vemos es que eso se resolvería pues haciendo más líneas de transmisión y con toda la tecnología que ya posee las mismas renovables, ¿no? No se habla en ningún momento de la tecnología de almacenamiento que ya se venía inclusive hablando con la CRE y había ya bastantes esfuerzos por avanzar una regulación en almacenamiento por ser evidentemente necesaria y conveniente por la amplia penetración que se puede tener de energía renovable, por ejemplo la solar, para que siga creciendo, ¿no? Lo mismo con las eólicas. Ya llevamos también un rato, como bien lo saben, se cancelaron las licitaciones de las líneas de transmisión y los lugares que tienen, como por ejemplo Oaxaca, pues necesita evacuación para poder seguir desarrollando proyectos. Por otro lado, bueno, se entiende que se dieron interconexiones y permisos a las empresas que ya tenían sus garantías y que ya habían estudiado los proyectos y esos permisos se otorgaron por el gobierno. Entonces es un poco contradictorio también para los mismos inversionistas que el gobierno te da un permiso y luego al gobierno siguiente te lo quita, independientemente de la administración que sea. El marco regulatorio pues es lo que vemos que está fallando, porque técnicamente pues la justificación que están dando no vale. Y también lo más triste de todo es que lo hayan hecho con la justificación del COVID, ¿no? Que es en una situación evidentemente de emergencia, en el que, aparte de que las empresas van a quedar verdaderamente afectadas económicamente por esta baja, pues van a regresar a sus actividades con una subida de su recibo de luz o inclusive con la falta de posibilidad de poder comprar energía renovable a largo plazo, que pues era hacia donde se estaba dirigiendo el mercado, ¿no? La situación de baja demanda que argumentan para las pruebas de operativas, creemos que también es un argumento que no está basado y que se podrían adaptar de acuerdo a la programación de las mismas, ¿no? Coordinadamente con el Sistema Eléctrico Nacional, con el SENACE, conversando, oigan, necesitamos aquí un poquito, nos falta acá menos. En ningún momento la industria tuvo un llamado por parte de los organismos. Entonces, pues, técnicamente esas cuestiones se discuten en algunos países donde son a lo mejor más conservadores y llegan a hacer ese tipo de curtailment, te avisan con anticipación y te proponen un plan de cómo van a hacer ese corte, de cómo te van a responder, o sea, cuáles van a ser tus consecuencias. Y lo que no se están dando cuenta aquí de querer fortalecer a la CFE, que está muy bien, es que hay toda una cadena de la que vamos a hablar después, de suministro en el que se ve afectado pues por estas conclusiones, ¿no? Que no nada más es que CFE quisiera retomar el control del mercado, es que CFE lo que puede suceder es que se va a cargar al mercado y CFE se va a vender a sí mismo y se va a tener que comprar a sí mismo, porque también estamos ante una perspectiva de una crisis mundial, ¿no? Las inversiones también están tomando decisiones, es decir, me van a garantizar a mí legalmente esto, si puedo o no puedo entrar, porque la justificación técnica no es suficiente, si necesito líneas de transmisión, ¿las van a hacer o no las van a hacer? Yo creo que ahorita ese es el punto, antes de que digan que no está ordenado, es tu gobierno vas a garantizar esta infraestructura, porque ni CFE la tiene, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente no vemos que hubo una coordinación ahí entre el SENACE y que esa justificación, pues, desafortunadamente se podría haber resuelto, pues, de manera coordinada con el SENACE y el sistema eléctrico, ¿no? Esa es la opinión técnica que tenemos al respecto. Gracias, Pati. No te convencieron a Eric desde un punto de vista técnico, a Eric no lo convencieron desde un punto de vista legal. Rafa, normalmente el inversionista internacional busca certidumbre. Tú eres una empresa internacional desarrolladora y te están cambiando las reglas del juego. ¿Qué implica eso para ustedes en particular y cómo crees que va a afectar a la inversión extranjera hacia México, que por lo menos durante los últimos años ha sido líder en América Latina en cuanto
a certidumbre, competitividad y facilidad para hacer negocios. Y ahora parece que todo eso está en riesgo. ¿Qué opinas al respecto, Rafa? Pues mira, Toño, creo que Eric hizo una relatoría muy puntual sobre todas las situaciones a las que nos estamos enfrentando nosotros y que son verdaderamente preocupantes. Como ustedes saben, el generar confianza para llegar a invertir a un país, a una región, puede tomar 5 años o más, en nuestro caso, y toma 5 minutos perderla. Y retomarla es muy complicado. Yo estoy pasando un momento bien difícil, no nada más hacia Casa Matriz, una empresa china, una empresa joven, una empresa con un ánimo real de expandir sus operaciones en América Latina y en México en particular, y en donde hemos hecho apuestas importantes. Te menciono brevemente nosotros cómo llegamos a México, porque no es algo que sea menor. Cuando la naturaleza de la empresa es un proveedor de equipo que da servicios de operación y mantenimiento y que busca oportunidades de vender su tecnología. En el caso de México, basado un poco en los fundamentales del país, de la economía, de la estabilidad macroeconómica, de la apertura de un sector energético que invitaba a la inversión extranjera a llegar por compromisos que tiene México hacia el 2024, hacia el 2050, de llegar eventualmente hasta una penetración de renovables del 35% y luego el 50%, cuando hoy día estamos en el 9.4%, pues claramente nos daba a nosotros una visibilidad importante y una razón del por qué estar acá. En un país, como tú dices, amigable hacia la inversión extranjera directa, con una certidumbre jurídica, con instituciones fuertes, etcétera. Y todo eso se está poniendo en tela de juicio al día de hoy por estos acuerdos que evidencian que no es no es un error, no es una mala política que de alguna manera permeó el sistema, sino es una serie de acuerdos y de instrumentos en donde se evidencia una intención clara, ideológica, de ir en un camino diferente al camino en el cual el resto del mundo se está dirigiendo. Y esto tiene que ver particular con la aceptación sin subsidio y el costo de eficiencia de generar energía limpia de fuentes renovables. Creo que hay un consenso a nivel global de que el futuro de la energía es eléctrico y el futuro de la electricidad es renovable. Y aquí en México lo habíamos entendido bien, y tan es así que en las subastas de energía que la propia Comisión Federal de Electricidad nos invitó a participar a nosotros, inversionistas de todo el mundo, logró obtener los precios más competitivos internacionalmente. Precios que están quizás a una tercera parte o una cuarta parte del costo de generación utilizando cualquier tecnología por parte de la propia CFE en un intento de convertirse en una empresa productiva del Estado y competir par a par con la inversión privada en un mercado de eficiencia de competencia. Y todo eso se está olvidando. Hay conflictos de interés que se están creando ahorita. Eric mencionaba algunos en donde CFE pues tiene ya un papel diferente y hay una serie de situaciones que nos quitan mucha visibilidad de corto, mediano y largo plazo. Nosotros nos mantenemos positivos a largo plazo porque creemos que esta es una coyuntura que se va a resolver de una u otra manera. Y mi trabajo ahorita, y no la tengo fácil, es convencer a Casa Matriz, convencer a mi consejo y tratar de explicar una serie de situaciones que yo mismo no entiendo. Y mientras tanto, en el corto y mediano plazo, obviamente con apoyo desde nuestro equipo legal, con apoyo de otras empresas, etcétera, tratar de implementar una serie de medidas para mitigar este tipo de riesgos, por la vía del amparo, por la vía eventualmente de arbitrajes internacionales, por la vía incluso diplomática, porque los intereses de nosotros están siendo afectados, al igual que los intereses de empresas españolas, caso de Pati, que es más un proveedor de servicio, pero todos los inversionistas españoles, y hoy lo veía en el periódico, hay inversiones importantes de los grandes inversionistas que se están cancelando o postergando en México, inversionistas franceses, inversionistas canadienses, y que han incluso detonado ya la participación o el apoyo manifiesto en escritos por parte de las propias embajadas de estos países. Yo mismo estoy levantando la mano junto con otras empresas chinas que están acá a los propios canales diplomáticos chinos y mexicanos pidiendo ayuda para poder solventar esta situación en el corto y mediano plazo, que hoy a nosotros nos afecta directamente. Eric mencionó casos muy concretos, ¿no? De la afectación de todos estos acuerdos. La cancelación de la subasta a nosotros nos quita viabilidad a largo plazo. Tenemos un portafolio de más de 2,000 megas en desarrollo
y gran parte de ese portafolio estaba destinado a adjudicar los contratos en subastas para poder generar más negocio. En un país, el primero, en donde decidimos venir no como proveedor, sino como inversionista, y que hoy con orgullo representamos la inversión china más importante en México en renovables. Y hoy, sin subasta, bueno, tenemos mucho menos visibilidad. Bueno, está el mercado spot. Sí, el mercado spot, los precios están siendo manipulados ahorita artificialmente por la generación utilizando combustóleo. Eric también mencionaba un poco ese tema, y que el que CFE utilice esa medida de alguna manera estirando la liga en sus facultades, pues artificialmente hace que el precio del mercado spot sea mucho más bajo al cual tendría que ser en una situación de equilibrio en ciertas partes del país. Y pongo como ejemplo la península de Yucatán, en donde nosotros tenemos 2 proyectos ya en operación, en construcción y algunos en desarrollo, en donde el precio del mercado spot, que debiese de estar, y esto de acuerdo a forecast, estimaciones que tenemos nosotros de nuestros asesores y que es la base de los modelos financieros, debiese estar en el orden de los $100 por megawatt hora, y hoy está quizás en 40, o si no es que menos. Y esto nos ha afectado, obviamente, todas las perspectivas de largo plazo, nos ha afectado ya los ingresos incluso de los parques que tenemos en operación, que no nada más tenían PPAs con empresas privadas, sino una parte importante de la energía vendida directamente al mercado, y que hoy nos afecta porque el ingreso que tenemos en esa central eléctrica es 25 o 30% menor de lo que teníamos estimado, y eso genera toda clase de problemas. Se lo pueden imaginar ustedes, desde el repago del financiamiento, que consideraba una serie de inputs, de estimaciones a nivel precios, etcétera. En fin, entonces la situación ahorita yo creo que es una situación muy delicada, crea incertidumbre, le resta credibilidad a México como país, y eso es muy triste. Yo personalmente, Antonio, llevo 15 años de mi carrera vinculado al tema de China. Viví en Shanghai, viví 7 años allá. Llevo 8 años aquí de regreso trayéndome una empresa china que hoy es la inversionista más importante en México en un sector estratégico. Me tomó 15 años de mi vida estar acá, y en estos 5 minutos, en estos 5 acuerdos que se han publicado, etcétera, todo ese esfuerzo de muchos años mío como profesionista, de Envision como empresa, pues está en un riesgo innecesario. Y al fin de cuentas, esto, quien pierde es México, porque esa pérdida de confianza es algo que nos afecta a nosotros, como decía Patti. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que la energía limpia no llegue, que la energía barata tampoco llegue a los hogares, que las empresas no cuenten con un insumo necesario en condiciones que ellos tengan visibilidad absoluta, porque por eso firman PPAs algunas de ellas, con precios a 20 años, etcétera, y que no puedan hacer una planificación acorde, y obviamente los inversionistas, en este caso nosotros y muchos otros, pues que no tengamos los mínimos necesarios de confianza en el país para poder movilizar cientos o miles de millones de dólares adicionales que generan empleos productivos, que generan toda una derrama, que crean mucho valor, y que por ese tipo de políticas ideológicas, pues afortunadamente nos están afectando. Rafa, muchas gracias. Y sí, compartimos la preocupación, pero tú mencionaste en algún momento que cuando estás en una situación tan complicada explicándole a China lo que está sucediendo en México, crees que se va a solucionar. Entonces, me gustaría ahora pasar a Eric y hablar un poco de qué soluciones hay. Eric, antes de esto, tenemos que aclarar que todo lo que se diga aquí no es asesoría jurídica per se, simplemente son comentarios generales y obviamente dependerá de cada caso concreto. Pero a rasgos generales, Eric, ¿qué soluciones legales tenemos disponibles? Pues sí. Mira, yo creo que, y lo que ha estado sucediendo, y como bien creo que varias personas en el chat, y Rafael y Patti lo han dicho, la primer cuestión o el primer proceso legal que se tiene que llevar a cabo es utilizar las herramientas que la ley nos otorga para poder defender nuestros derechos. Porque aquí estamos hablando de derechos adquiridos, bajo los cuales se llevaron a cabo inversiones en el país y que generan, y que todo este tipo de políticas pueden generar un daño, un perjuicio a tu propia inversión, ¿no? Entonces, a nivel local tenemos los amparos, como bien se han platicado. Tenemos dos clases de amparo. El amparo autoaplicativo, que es justamente el que podríamos presentar en contra del acto de autoridad que se está generando y que ya te genera una posible afectación, tanto presente o futura. No necesariamente la afectación tiene que suceder en este momento para poder tener el derecho de presentar este amparo, ¿no?
y es lo que han venido presentando todas las empresas que han considerado que la mejor opción es empezar a defenderse para posteriormente poder abrir una ventana de oportunidad a la negociación, ¿no? Y bueno, además tratar de suspender todos estos acuerdos que van a generar en automático un problema cuando ya se puedan implementar. Y que ese problema muchas veces y para muchas empresas igual y no va a ser posible resolverlo, ¿no? Como el tema del incremento de las tarifas, por ejemplo. Entonces, tenemos el amparo autoaplicativo en donde tenemos obviamente que demostrar el interés. Tenemos dos tipos de intereses que se pueden demostrar, tanto el legítimo como el jurídico. El jurídico es cuando tú tienes como persona física o persona moral justamente la facultad de poder demostrar que hay una afectación directa hacia tu persona, y el legítimo es demostrar que como sociedad alguno de los principios que nos rigen, ¿no? Y las garantías que tenemos bajo la Constitución se están violentando con este acuerdo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo dos ONGs que presentaron en contra de la política de confiabilidad de CENER un amparo autoaplicativo justamente utilizando el interés legítimo, que fue Greenpeace y que fue SEMDA. ¿Por qué? Porque estaban violando los derechos humanos conforme a la Constitución, ¿no? Es el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, porque en automático cuando tú estás tratando de restringir la generación de energías limpias, estás yendo completamente en contra de la política que México tiene para la implementación, no nada más del cumplimiento legal de sus obligaciones, sino también de la reducción de gases de efecto invernadero y de la reducción de impactos negativos al medio ambiente como servicios ambientales, y que a su vez estos, ¿no? Le pegan directamente a la salud de las personas. Si tú tienes un mal servicio ambiental, si tú impactas negativamente al medio ambiente, en automático la salud de las personas se puede ver implicada. Entonces, este es el amparo autoaplicativo que tenemos ahorita, pero también existe el amparo heteroaplicativo. Hay empresas que decidieron no presentar un amparo en este momento, ¿no? Para esperar a ver qué sucede, a ver si se abren las puertas de negociación con el gobierno, a ver si hay modificaciones voluntarias de parte del gobierno, considerando que igual y las políticas no fueron las adecuadas y haciendo ajustes, y esperando a que justamente exista ya un acto de aplicación directo respecto de estas políticas, ¿no? Recordemos que la política de CENER, para que pueda ser implementada de manera puntual, requiere que tanto la CRE como el SENACE generen nuevos lineamientos para reformar los existentes y que se pueda cumplir con todas estas nuevas obligaciones que están dentro de la política. Entonces, hay muchas empresas que están esperando a que estos lineamientos sucedan, ¿no? O en el caso del incremento de las tarifas, esperar a que llegue ya el recibo, digámoslo así, con el incremento para poder utilizar este amparo heteroaplicativo en contra de la afectación directa debido a ese nuevo acto de autoridad que se está generando derivado de este acuerdo que se publicó, ¿no? Entonces, a nivel local, esas son las dos herramientas que se tienen que hacer. Están implementando, sabemos que ya van más de 120 amparos presentados y hay muchas suspensiones definitivas ya otorgadas, porque eso es lo importante del amparo. El amparo viene siempre en conjunto con la suspensión. Y la suspensión lo que trata de hacer es que justamente mientras dure el proceso de la demanda de amparo, tratar de que los actos que se están demandando no entren en vigor, ¿no? Entonces, que se suspendan sus efectos y que entonces, por ende, tú no tengas una afectación entre tanto peleas tus derechos ante la autoridad competente, ¿no? Y a nivel internacional tenemos lo que Rafa bien decía, que son los amparos de inversión. El arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión lo que trata de hacer o de implementar es, con base en los tratados internacionales de los que México es parte, y que además sabemos que México es uno de los países que más tratados internacionales tiene celebrados, y siempre hemos sido muy, muy, muy como voluntariosos y hemos siempre apoyado mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta política, ¿no? México tiene tratados internacionales tanto bilaterales, ¿no? Como de bloque o de sector. Entonces, tenemos que revisar cada tratado internacional que México sea parte para saber si la inversión extranjera que ha sido implementada en México a través de estos proyectos que pueden llegar a tener una afectación, tiene herramientas legales para su protección
a efecto de poder solicitar el pago de daños al país que está generando estas nuevas herramientas o estas políticas, ¿no? Porque justamente la inversión de parte de estos países o de estas empresas extranjeras se está viendo mermada por políticas que no están cumpliendo con los principios de estos tratados internacionales, además de los principios legales nacionales, ¿no? Que van en contra de la legislación o los procedimientos de emisión de una norma dentro de México. Y este es un paso que se tiene que revisar muy puntualmente porque existen ciertos tratados en donde hay restricciones en el caso de presentar algún tipo de herramienta a nivel local. Por ejemplo, hay tratados que te dicen que si tú ya presentaste un amparo, entonces ya no puedes presentar este arbitraje de inversión hasta en tanto se resuelva este amparo, ¿no? Hay otros que te dan la posibilidad de justamente en el momento en que presentes tú este arbitraje internacional, tener que dejar o desistirte de estas herramientas de defensa locales. Entonces, una vez que se presentan estos amparos de arbitraje, lo primerito que se hace es darle una notificación de intención al gobierno para posteriormente presentar ya el arbitraje como tal. La gran ventaja que tienen estos arbitrajes es que se llevan justamente a través de un órgano arbitral que no depende del Estado mexicano y que el Estado mexicano no puede controlar, ¿no? Y que el laudo que ellos vayan a resolver es un laudo que afecta o impacta al país a nivel internacional de manera negativa porque las políticas públicas están yendo en contra de la inversión extranjera. Entonces además de que te estás defendiendo legalmente para poder tratar de, por lo menos, obtener parte de la inversión que tú ya hiciste como un perjuicio, ¿no? También te sirve como presión política para tratar de negociar con el gobierno. Y justamente lo que se está intentando en el sector energético, no nada más como cada una de las empresas privadas, sino también en bloque a través de las asociaciones, es negociar con el gobierno ventanas de oportunidad para poder abrir mesas, ¿no? En donde puedas justamente implementar estos acuerdos y, de ser posible, llegar a un punto medio. Y de no ser posible llegar a un punto medio porque las políticas de plano son violatorias a absolutamente todas tus garantías, entonces tratar de por lo menos que las empresas en bloque negocien y convenzan al gobierno federal del por qué esto no está yendo o no está siendo positivo a los intereses ya del gobierno, del Estado mexicano como tal, ¿no? Porque recordemos que este gobierno lo que está tratando de siempre de cuidar es a la voluntad ya de la generalidad, no de los sectores en donde la inversión privada es la que está privilegiada, como ellos le dicen. Entonces, básicamente, tenemos que usar estas dos herramientas para posteriormente tratar de negociar y llegar a un acuerdo. Ya lo vimos cómo sucedió con los gasoductos, ¿no? En el tema de los gasoductos, justamente CFE trató de modificar o cancelar los contratos que se tenía con las empresas privadas, y lo que pasó aquí fue que las empresas se defendieron y eso abrió una mesa para la negociación y al final del día se llegó a un punto medio en donde tanto las empresas como el gobierno quedó feliz con las modificaciones que se hicieron a estos acuerdos y por ende, pues el problema se resolvió, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que seguir un poco la misma línea para poder tratar de llegar a una resolución positiva para los intereses de los inversionistas. Muchas gracias, Eric. Estamos ya un poco medio cortos de tiempo, pero quería saber un poquito la perspectiva de Rafa y de Patricia, un poco de cómo ven el futuro de las energías renovables de México. Mucho va a depender, obviamente. Las buenas noticias es de que hay herramientas legales disponibles, tanto los amparos a nivel legislación local, como obviamente los tratados internacionales. Y es muy cierto lo que dice Eric, el hecho de que México creo que es el país que más tratados internacionales firmados tiene, aumenta su responsabilidad y a la vez genera esperanza de que en algún momento tendrán que tomar en cuenta todas estas normas a las que están sujetos y ese potencial riesgo al gobierno en sí mismo. Pero, Rafa, en particular, en tu caso, ¿cómo crees que va a afectar esto? ¿Cómo crees que está afectando ya
estas nuevas políticas y esta incertidumbre a los bancos que están financiando proyectos, incluso a los off-takers, que son los que muchas veces van a tener que asumir ese costo adicional derivados del incremento de tarifas. Y en el caso de Patty, me gustaría saber qué crees que es el impacto con los contratistas, subcontratistas, EPCistas, etcétera. Y otra vez, ambos me gustaría que me dijeran cómo ven el futuro cercano, por lo menos cómo lo ve Envision Energy y ATA Renewables. Les pediría que nada más tomáramos 2 o 3 minutos para intentar contestar 1 o 2 preguntas del público. Adelante, Patty. Ladies first. Thank you. Pues, a ver, en cuanto hay un poquito de la cadena de suministro, lo vemos, nosotros trabajamos con todos, ¿no? Con los bancos, con los fondos de inversión, con los suministradores de equipos, con los EPCistas. Es una cadena de suministro muy amplia la que existen renovables y que también es algo que debería de notar el gobierno mexicano, que se ha formado una industria con muchísimas empresas. Casi todas las empresas de renovables están basadas en México, ¿no? Y tienen operaciones casi todas desde México a nivel Latinoamérica. Entonces, pues, desde que se hubo la cancelación de subastas y ha empezado este marco regulatorio a dudar sobre las inversiones, pues sí, muchas empresas, supongo yo, están o han contemplado plantearse estrategias diferentes, ¿no? Los impactos son muy grandes, ¿no? Se habla de muchos millones de dólares. Esto puede significar que si, por ejemplo, en Brasil o en Chile siguen favoreciendo las energías renovables y siguen favoreciendo políticas de almacenamiento, hidrógeno verde y cuestiones innovadoras, pues que los fondos de estos capitales se vayan a estos países y que como bien lo dicen, a lo mejor en el corto plazo, pues veamos ahí un cambio de estrategia, que evidentemente México a largo plazo pues es un país que por eso están todas las empresas aquí, ¿no? Por toda la demanda que hay de energía, por el potencial de recurso inmenso que hay en México y porque tenemos un marco regulatorio del cual en todos los países es necesario para poder establecerse una empresa en un país. Entonces, pues si el marco regulatorio no se vigila de acuerdo a cómo se prometió que estaba establecido a las inversiones, pues evidentemente muchas empresas, supongo yo, que cambiarán sus destinos, ¿no? En temas de construcción, por ejemplo, muchos EPCistas que ya estaban capacitándose en México, que ya tenían gente local contratada, porque fue todo un proceso desde antes de la reforma, ¿no? Con los eólicos, que capacitaron a un montón de gente y también en el Istmo de Tehuantepec hay gente que ya ahorita está dando mantenimiento, que son mexicanos, que en su vida se imaginaron que iban a hacer mantenimiento de parques eólicos o que en su vida se imaginaron que iban a tener un trabajo en energías renovables. Hoy en día es una realidad. Y después de la reforma, pues con más ganas, ¿no? Porque se han implementado muchísimas otras estrategias en la cadena de valor, como las capacitaciones a la gente, ¿no? Cada vez hay más instaladores, cada vez hay más project managers que están capacitados y que son mexicanos. Y lo digo yo porque, pues, mi empresa tiene que contratar a gente de todo el mundo y ya casi toda nuestra plantilla es mexicana. Entonces, sí hay un impacto bastante grande en toda la cadena de suministro y lo queremos dejar ver que estas inversiones no solamente son extranjeras, que hay mucha inversión mexicana, hay muchas empresas mexicanas que están en juego aquí y que, bueno, que también esperamos que esto nada más sea en un corto plazo y que tengamos esa visión. ATA Renewables tiene la visión a largo plazo. ATA Renewables es una empresa española que ha pasado todas las crisis y que también vivió un tema de feeding tariffs y que también tuvo que salir de España para poder crecer como empresa. Entonces, bueno, nosotros seguimos aquí, lo vemos de una manera que es un impasse, esperamos que nuestros clientes puedan resolver sus conflictos y que no se llegue a mayor tema con los arbitrajes, para que pues evidentemente el gobierno aparentemente pueda ayudar a su empresa del Estado y no afectar a los demás, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces esas serían mis conclusiones, ¿no? Que se den cuenta que hay una cadena de suministro bastante amplia a la que se podría afectar y que pues la gente que nos está escuchando
se informen, ¿no? Y no pasa tampoco de que todavía hay apetito de inversión, pero sí que se cuiden los proyectos que se adquieren, que se verifiquen también cómo están sus trámites, ¿no? Cuánto tiempo les va a llevar terminar cierto tipo de... Y verificar muy bien, pues, que todos los componentes de sus equipos cumplan con el código de red, que vayan todos por la línea derecha, porque ahorita definitivamente, pues, un error de estos no se puede permitir, ¿no? Entonces, le cedo la voz a Rafael y muchas gracias. Gracias, Pati. Toño, me hacías tú dos preguntas. La primera tiene que ver con el impacto que tiene todo esto en los off-takers, en los bancos y obviamente nosotros como inversionistas. Y claramente es una situación que ha creado mucha incertidumbre. Vemos nosotros como una necesidad, claramente, el ir por la vía legal, un poco en línea con lo que comentaba Eric, para poder mitigar esos riesgos y poderle dar la certeza a los bancos, quien de alguna manera son los principales stakeholders ahorita de los proyectos en la medida en que vamos repagando la deuda y que tienen los derechos adquiridos sobre los distintos contratos, incluidos los PPAs, porque un incremento en las tarifas de porteo, por poner ese ejemplo en particular, de un 400 hasta un 800% más, como mencionaba Eric, pues obviamente cambia los economics del proyecto y puede llegarse a un punto en donde la capacidad de repago de la deuda senior o cualquier esquema de financiamiento se vea superada y hacer que el proyecto entre en default, etcétera, y desatar toda una cadena de obligaciones y penalizaciones a nivel contractual en donde pues ninguna de las partes gana. Entonces, yo creo que estos amparos son sin duda necesarios. Nosotros hemos presentado ya amparos a los acuerdos o intentos de acuerdos de SENACE, de CENER y obtenido las suspensiones temporales y definitivas y estamos presentando próximamente uno en mismos términos para podernos proteger sobre el aumento en el caso del porteo y tratar de evitar que eso tenga un impacto en nuestro modelo económico y en la capacidad de repago hacia los bancos. Los bancos nos piden que tomemos ese tipo de precauciones, esas medidas. Lo mismo los off-takers. En algunos PPAs que tenemos, ese costo lo asumimos nosotros, en algunos los asumen nuestros propios clientes y claramente ese tipo de medidas nos ayudan a mitigar este riesgo de aumentar y de que pueda esto poner incluso en riesgo el incentivo del por qué hacemos lo que hacemos y los off-takers por qué firman este tipo de instrumentos si es que ese ahorro, esa certidumbre a largo plazo se elimina. Tú me preguntabas también un poco cuál es el futuro para nosotros con respecto a la perspectiva del sector, nosotros como inversionistas chinos privados ahorita, y cómo lo explico yo hacia Casa Matriz, ¿no? Que claramente es una situación difícil, que a veces yo mismo no entiendo ciertas cosas y mucho menos las puedo explicar en China y en chino a veces. Y ahí lo que me queda es irme a largo plazo, un poco lo que decía Patti hablando de la temporalidad. Claramente sabemos que hay un problema de corto plazo, de mediano plazo. Obviamente estamos tomando medidas a nivel presupuestal, estamos reduciendo el presupuesto, estamos tratando de implementar una serie de medidas para poder mitigar ciertos riesgos, no hacer mucho más de lo que tenemos hoy día en cartera, en portafolio y ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos. Pero confiados en el largo plazo, porque al final de cuentas México es un país que tiene instituciones sólidas, es un país que tiene en el campo energético una oportunidad muy particular. Es el tercer mercado energético más grande de América después de Estados Unidos y Brasil. Es un mercado que viene creciendo al 3.5, 4% al año, y algunas regiones como Yucatán, donde estamos nosotros, creciendo al 8, 9, 10% el año pasado en su demanda de energía, y que si fuera congruente, como espero que lo sea, 5% y 50% renovables, hay mucho que hacer. Perdóname, Toño. No, es que te dejé de oír como 3 segundos, pero no creo que quedó claro igualmente, porque no pensé que iba a ser más. Perfecto. Oye, me acaba de escribir ahora en este instante breaking news de Bloomberg que Iberdrola acaba de cancelar el proyecto de $1,200 millones en Veracruz. Y obviamente hay especulación si está derivado de todas esas nuevas políticas del gobierno y de ciertas críticas de la administración. Pero bueno, siempre la cancelación de proyectos de inversión en un país que genera empleos y que en un momento dado, particularmente en esta coyuntura, ayuda a la economía y ayuda a pensar en el futuro en este tipo de energías limpias,
siempre genera preocupaciones. Sé que estamos ya pasados de tiempo, pero tengo una o dos preguntas que les quiero decir. Intentemos ser breves y ustedes me dicen quién la quiere contestar. Me dicen aquí que la política de confiabilidad establece que se darán permisos donde se vaya a requerir energía. Entonces, es decir, donde no haya congestión. Que si ustedes saben si van a publicar una lista de qué regiones y capacidades. Eric, Pues estás en mute. precisamente, Perdón, Pati. precisamente eso se está pidiendo desde hace un tiempo. Yo creo que la misma CFE quería hasta hacer un estudio ellos mismos de dónde tenían capacidad, porque hasta hace un tiempo no tenían tampoco mucha idea de en dónde deberían de poner las cosas, ¿no? Las diferentes tecnologías. Si el potencial era diferente, obviamente se tiene que hacer, estos son unos estudios que se hacen de la entrada a la red, donde está obviamente el mayor potencial, ¿no? Tanto de recurso como de capacidad, y pues hasta ese punto eso debería de ser público. Hay cierta información pública, pero no la suficiente, y cada vez vemos menos información pública. Entonces esa sería la función que tendría que estar ahí para que todo el mundo pudiera, si se van a hacer las cosas de diferente manera, poder decidir en dónde van a hacer sus desarrollos. Eso de cara al futuro, pero de cara al pasado, pues se tienen que respetar los permisos que ya se dieron, en dónde se dieron y cómo se dieron, porque no hay retroactividad de la ley, ¿no? No sé si Eric, ¿quieres tú seguir? Porque no Eric, te estás en escuchamos. mute. Si me pueden... ¿Ya me escuchan? Parte del dictamen de viabilidad que SENACE tiene con base en esta, o va a tener con base en esta política, es justamente también revisar esa parte, ¿no? Es justo determinar en dónde sí puede dar autorización para la interconexión al sistema con base en el congestionamiento, con base en el impacto al nodo y con base en la cantidad de centrales eléctricas que están generando energía en ese punto en específico. Entonces, yo no creo sinceramente que vayan a sacar un listado, porque parte de todo lo que está sucediendo en esta política, y que es parte de lo cual no estamos de acuerdo, es esta discrecionalidad de los órganos. Y lo que sí hemos visto es que a este gobierno no le gusta restringirse de más cuando saben que pueden tener la puerta abierta para determinar en el momento en específico qué decidir, ¿no? De acuerdo. Creo que, digo, hay preguntas que, por ejemplo, hay una pregunta que dice, y eso es más una pregunta legal, Eric, en relación con los amparos y las suspensiones definitivas. Un poco pregunta Jason Valier, ¿cuáles cambios pueden implementarse por decreto y cuáles tienen que pasar por una aprobación más formal? Ok. Digo, a ver, toda política pública que genere un impacto económico a los particulares y que se considere un acuerdo de carácter general, tiene que ser a fuerzas publicada en el Diario Oficial de la Federación y tiene que pasar por un procedimiento de impacto regulatorio. ¿Para qué? Para que las autoridades de CONAMER y los particulares también puedan determinar, ¿no?, si esta política nueva sí es una política que cumple con los requisitos de ley y no va a generar un problema en tema de garantías o en tema de libre competencia, por ejemplo. Entonces, digamos que la parte de decreto o de un procedimiento más formal es un poco subjetivo, porque más bien dicho es todos los procesos que vayan a generar un impacto económico a los particulares tienen que pasar por este procedimiento. Y dos, tendremos que revisar las facultades de cada uno de los órganos y de las secretarías para saber exactamente qué es lo que sí pueden ellos emitir directamente, ¿no? O si no lo pueden emitir ellos, entonces solicitar una modificación a la ley por no tener facultades justamente para hacer esto a través de acuerdos y lineamientos, y lo cual requeriría obviamente una autorización del Congreso de México, ¿no? Aquí se me adelantaron porque ya tenía una pregunta sobre la cancelación del proyecto en Tuxpan. Están preguntando sobre qué opinión tienen al respecto y si será indicativo de alguna tendencia a futuro. Legalmente yo les puedo decir, Tuxpan lo cancelaron fue porque
no lograron llegar a una negociación con CFE para el suministro de gas natural. Y yo sí creo que es una tendencia. Al final del día es el gobierno justamente tratando de implementar todas estas políticas para tratar de que CFE otra vez tenga el control sobre la generación de electricidad, no solo a nivel limpio, sino también a nivel convencional, ¿no? Entonces, de esta manera, como CFE es el que está negociando justamente el contrato de suministro de gas natural con Iberdrola, entonces, pues puede y tiene las herramientas para poder poner todas las piedritas en el camino para tratar de que estas inversiones se vayan, ¿no? Y de esa manera ellos toman el control. Pues, si les parece bien, creo que ya nos pasamos. Creo que ha sido bastante enriquecedor y salimos con a lo mejor con un poco más de dudas de las que ya habíamos entrado, derivado de toda esta nueva información. Si les parece bien, Rafa, Pati, Eric, podemos compartir sus datos de contacto, porque muchas de las preguntas derivaban de temas que ustedes tocaron, pero creo que requieren un análisis probablemente más profundo y pormenorizado, enfocado a circunstancias específicas. Entonces, le quiero dar la posibilidad al público de que en un momento dado los contacten y potencialmente puedan abordar algunas de estas preguntas más con mayor profundidad. Les quiero dar las gracias a todos y nada, espero que pasen una buena semana y hasta pronto. Al contrario, gracias a ti, Antonio, Gracias. y claro, comparte los datos sin ningún problema y bueno, a disposición. Muchas gracias por todos. Felicidades. Muchas gracias también. Felicidades y ánimo. Gracias.